Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar la jornada número 2 de la quiniela. Estamos en la jornada 1 terminándola, que se acaba hoy lunes con dos partidos, el primero a 15 y el Sporting Sabadell, y el sorteo del Celta Osasuna. Y aún tengo opciones de conseguir una combinación con 10 aciertos, que más o menos serán unos 3 euros, porque sí, lo que falta por salirme tiene que ser lo más probable, que es decir, que gane el Sporting y que salga en el partido número 5, que salga el signo 1, por lo que, bueno, 3 euritos que no vendrían nada mal para comenzar bien la temporada. Ya sabéis que, bueno, que con lo que gané la temporada pasada allá por el mes de abril, aún lo que estoy haciendo es reinvertir ese dinero, por lo que esta jornada 1 me ha salido gratis, pero en caso de no ganar esta jornada 2, a partir de aquí sí que me empezaría a costar dinero ya real, ¿vale? Ya dinero que no es ganado de hace unos cuantos meses, por lo que tenemos mejor la jornada 2, una jornada que me parece mejor que la primera, porque ya tenemos pues las primeras sensaciones de la mayoría de equipos, porque hay equipos que todavía no han jugado. Por ejemplo, en Liga vamos a tener que ver hasta a 10 equipos, hasta 8 equipos aún sin jugar, porque bueno, el Depor y el Elche juegan hoy, el Atlético de Málaga juegan el miércoles y los demás equipos, como veis aquí, estos 4 partidos se disputarán la semana que viene. Pero en segunda división sí que vamos a tener los 22 equipos ya jugando la primera jornada. Aún faltan 2 partidos por jugarse, que en este caso son 4 equipos: el Dense, Sabadell, Sporting y Almería. Tenemos los primeros partidos. Ahora vamos a ir pues viendo qué equipos han jugado ya, bueno, que han sido casi todos, pero cuáles entran en esta quiniela número 2 y cómo llegan las sensaciones, porque yo creo que he podido ver todos los partidos de la jornada 1, todos, la verdad, todos, aunque sean simultáneos, he podido verlo en pantalla dividida, así que bueno, ya he podido ver más o menos las sensaciones de cada equipo. Así que bueno, echaré 7 dobles reducidos. Vamos a ver también al final del vídeo el Excel con las 16 combinaciones totales. También veremos al final del vídeo el Kinigol, que también voy a echar una apuesta de 1 euro. Veremos a ver qué pasa. Esto es todo para que tengamos alguna que otra fuente de dinero aparte de la quiniela. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya sabéis, bueno, 7 dobles reducidos. Luego veremos el Kinigol, veremos las combinaciones. Vamos a ver también cuánto me llevo en esta jornada número 1. Pero bueno, eso lo veremos esta noche. Así que sin más dilación, comenzamos la jornada 2 de Liga. Comenzará el comenzará el jueves con el partido entre Rayo y Alavés, el día 20 después del partido entre Atlético y Málaga. El viernes tendremos un partido que tampoco entra entre Betis y Real Sociedad. De partir el sábado 22 comenzaremos con la quiniela con el partido entre Athletic Club y Sevilla en San Mamés, y con el partido también entre Oviedo y Leganés en el Tartiere. Así que comenzamos sin más dilación. Tenemos aquí estos dos primeros encuentros: Athletic Club contra Sevilla. El Athletic Club aún no ha jugado Liga. El Sevilla sí que lo ha hecho y lo ha ganado con mucha polémica. El Sevilla ha debutado con victoria ante Rayo con 2 penaltis, el segundo muy polémico. Para mí no hay ninguna duda que no es penalti de Leyen, pero bueno, al final el Sevilla acabó ganando, remontando el gol de Álvaro García. El Rayo también otro gol anulado, más penaltis anulados al partido, pero al final el Sevilla acabó ganando, remontando con goles de penalti de Guridi y de Peque, después de que Álvaro García abriera la lata en el minuto 4. Así que el Sevilla, que para mí hizo un partido bueno, pues para ganar más o menos. Yo veía el partido más de empate, pero al final ese penalti en el descuento, para mí penalti que no es, pues acabó desnivelando la balanza. El Athletic Club, que tiene que jugar este primer partido en Liga, porque el partido de la jornada 1 ante el Barça en el Camp Nou fue aplazado por el Mundial. Así que el primer partido del Athletic Club en Liga será este duelo ante Sevilla, por lo que el Athletic Club va a llegar a este partido con 0 puntos, 0 todo. Así que va a estar en mitad de tabla. Bueno, mitad de tabla, veremos, porque ahí mismo llega el sexto. Bueno, da igual, eso no tiene nada que ver. Veremos lo que pasa en este partido. Y aquí vamos a ver que el patrón del Athletic Club como local es después de perder ante el Valencia el 10 de mayo, empató 1-1 en el último partido en el San Mamés. Luego en el único partido que ha jugado en San Mamés, en este caso como local en la pretemporada, ha sido un empatado contra el Eibar. Así que viendo este patrón podríamos irnos al triunfo. Además, teniendo en cuenta que el Sevilla ya ha jugado un partido más y que va a llegar un poquito más cansado que el Athletic Club, que además el Sevilla fuera de casa tampoco es que sea un equipo que me haya convencido demasiado. Además, la temporada pasada veis que de los últimos 4 partidos ganó 1, perdió 3. Veis aquí que también lo hizo bastante mal. El Athletic Club, además, jugando como local, bueno, además el Athletic Club, que también su primer partido de Liga la temporada pasada también fue contra el Sevilla, y ves que ganó por 3-2, haciendo un buen partido. Yo sinceramente creo que este partido se lo va a llevar el Athletic Club, teniendo en cuenta, he dicho que en la Liga, último partido como local, los últimos 2 partidos por el patrón sería para ganar. Además, en la pretemporada también, contando este partido contra el Eibar, también el patrón sería para ganar. Veo mejor al Athletic Club, además tiene mucho tiempo más para prepararse este partido. El Sevilla va a tener, pues lo he dicho, una semana para prepararse este partido ante el Athletic Club, y el Athletic Club ha tenido 2 semanas incluso. Así que con este partido me quedo con el signo 1 y me quedo con que el Athletic Club debuta en Liga ganando al Sevilla, y el Sevilla que perdería después de ganar su primer partido en el Sánchez Pizjuán ante el Rayo.
Partidazo entre Oviedo y Leganés en el Carlos Tartiere, ambos equipos que debutaron con empate en la primera jornada de Liga y además ambos en el mismo contexto, el Oviedo como local y el Leganés a domicilio, así que este partido sinceramente me cuesta mucho pensar que acabará otra vez en empate, porque si dices que el Oviedo ha empatado fuera de casa y que el Leganés lo ha hecho como local, pues te digo, vale, ahora van a volver a jugar en otro contexto, pero no, es que el Oviedo vuelve a jugar un partido en casa y el Leganés otra vez fuera de Butarque. Recordemos que el partido de Butarque se va a jugar en el Rayo Alavés, en esta segunda jornada, después de que Vallecas no pueda acoger ese partido. Bueno, pues el de Butarque, el estadio del Leganés, va a ser el que acoja ese partido de la jornada 2 el jueves. Pero bueno, Oviedo contra el Leganés en segunda división. Vamos a ver que la última vez que se disputó fue una victoria del Oviedo por 1-0 en casa del Oviedo, que es lo que nos importa en este encuentro. Veis que los últimos 3 partidos han sido victoria para el Oviedo por 1-0, así que ya podríamos ir viendo más o menos por dónde van los tiros. El Oviedo, lo dicho, que debutó con empate en casa ante Granada 0-0, un partido aburridísimo en el que he visto que solo hubo una ocasión clara de gol, una ocasión manifiesta, bueno, una ocasión clara de gol, que en este caso fue de Granada, por lo que el Oviedo no ha regresado muy bien, que digamos, a Primera División. Aún así creo que puede ser un equipo favorito para ascender o al menos incluso para meterse en playoff. El Leganés, que sumó, ahora sí que sí, con mucho más mérito, un empate a 1 ante el Girona, un equipo, el Girona sí que muy favorito para ascender a Primera División otra vez. Vemos que el Leganés va a debutar con 2 partidos consecutivos fuera de casa y además los dos ante 2 equipos recién descendidos. El Girona en Montilivi creo que es un estadio complicado, un equipo complicado, pero ahora a ver, equipo por equipo el Girona es más complicado, pero por estadio, por ambiente y tal, yo creo que el Oviedo es mucho más complicado. El Leganés, pues lo he dicho, que fuera de casa debuta con este empate. La temporada pasada veis que había terminado con muchos partidos consecutivos sin ganar fuera de casa. Aquí tampoco lo ha hecho, pero creo que un punto para debutar ante un Girona bueno, pues yo creo que está bien, aunque creo que este partido ante el Oviedo, sinceramente, si digo yo que el empate yo creo que el empate no me entra muy bien. Yo creo que entre el 1 y el 2 me quedaría más con el 1. ¿Por qué? Porque aquí entraría bastante la localía, entraría bastante pues que el Oviedo tiene que hacerse fuerte como local si quiere tener una posición alta a final de temporada. Pero bueno, yo creo que el Leganés, por ejemplo, ese partido que peleó en Butarque, yo creo que contra el Eldense puede ganar, por lo que bueno, yo creo que puede reencontrarse con el triunfo, aunque de verdad creo que este partido a mí no es que me llame demasiado a la victoria para el Leganés y ni mucho menos para el empate, así que aquí me voy a quedar con la victoria del Oviedo. La verdad lo pienso, porque sí, yo creo que el Oviedo es un equipo que como local no ha debutado bien. A ver, por debut creo que ha debutado mejor el Leganés, porque sí, ha debutado lejos de casa y además en un estadio complicado y también sumando un punto, pero creo que en este partido, basándonos en cómo va a ser, yo creo que el Oviedo es un equipo bueno en casa, así que me quedo con el signo 1, así que los 2 partidos a las 5 debutaríamos, bueno, empezaríamos la jornada 2 con 2 partidos con victoria local. Tenemos otro partidazo entre Valencia y Celta, también 2 equipos que van a debutar en Liga, por lo que olvidados de la primera jornada es esta para tanto Valencia y Celta, porque Celta, el partido contra Osasuna fue aplazado por el hongo de Balaidos, mientras que el Valencia, su partido ante el Betis, fue aplazado por el Mundial, así que el Valencia, que va a jugar 2 partidos consecutivos, iba a jugar 100% 2 partidos consecutivos en Mestalla, íbamos a ver cuál iba a ser primero, si el del Betis o el del Celta, pero no, bueno, igualmente va a ser primero este duelo ante el Celta. Además es curioso porque el Valencia va a debutar con 2 partidos consecutivos en Mestalla, en casa, y además contra los 2 equipos que van a jugar, en este caso, competición europea, como es el Betis la Champions y como es el Celta la Europa League. Así que la pretemporada del Valencia, mala, muy mala la verdad, perdió contra el Luanda, goleó al Eldense, perdió contra el Castellón, ganó a domicilio al Derby County, pero veis que los últimos 3 partidos nada mal, empate a 1 nada bien, empate a 1 contra el Stoke City, después derrota ante el Newcastle con una expulsión durísima, una falta durísima, una patada durísima de Gaya, y la derrota ni más ni menos que ante el Teruel. El Celta de Vigo, bueno, pues veis que la pretemporada ha sido mejor, la pretemporada del Celta ha sido invicta, empate a 1 contra el Braga, triunfo ante el Sporting, empate contra el Viseu, equipo recién ascendido a la primera división portuguesa, goleada ante Sassuolo y empate contra el Nápoles, por lo que veis que los últimos partidos han sido muchos empates, y teniendo en cuenta ese patrón a domicilio
domicilio, también teniendo en cuenta que el último partido que jugó fuera de casa el Celta fue un empate. Sinceramente este partido a mí me da bastante que el Valencia puede llegar a debutar con triunfo. ¿Por qué? Porque el Celta lo veo complicado que vuelva a ganar un partido en Mestalla, porque no solo uno, sino que los dos partidos de la temporada pasada el Celta los ganó ante el Valencia, 4-1 en Mestalla, perdón, 4-1 en Balaídos el 3 de enero y 2-3 en Mestalla el 5 de abril, por lo que los dos partidos de la temporada pasada entre Valencia y Celta se los llevó el equipo de Claudio Giraldez. Así que esta temporada creo que el Valencia se va a imponer al menos en algún partido, y si es ese caso creo que va a ser en este encuentro, y creo que el Valencia debutará con victoria. Además, veis que el Valencia acabó la temporada muy bien, acabó la temporada con victoria a domicilio ante el Athletic Club, empatando contra el Rayo y ganando ni más ni menos que a la Real Sociedad y al Barça, ganando en un estadio muy complicado, en un partidazo increíble además con uno menos, y ganando al campeón que le dejó a un pasito muy cortito de jugar Europa. Veis que como local acabó con triunfo ante el Barça, empate contra el Rayo, perdió contra el Atlético, pero bueno, veis que por lo demás hay bastantes triunfos más que derrotas. Así que este partido me voy a quedar con el empate, y sí, otra vez sería un 1, pero ahora a partir de las 7 y media, 9 va a empezar yo creo que va a empezar a aparecer partidos que no sean triunfos locales, pero creo que confío bastante en el Valencia, confío bastante en el equipo de Corberán en este partido de la jornada 2, aunque es jornada 1 para ambos equipos, pero que Valencia y Celta me quedo con el signo 1, y simultáneamente, bueno, se va a jugar media hora antes los duelos entre Ceuta y Las Palmas y Albacete y Real B. Este partido no va a entrar en la quiniela, pero sí que a lo mejor podemos basarnos un poquito en qué podemos esperarnos para ver los demás signos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el partido que sí entra en la quiniela, que es este duelo entre Ceuta y Las Palmas. Dos equipos que uno debuta con derrota, otro debuta con victoria. El Ceuta, que debuta más o menos va a ser el último de la tabla, porque el Ceuta debutó con derrota 5-1 ante el Andorra, por lo que ahora mismo le coloca como último de la clasificación. Yo creo que este partido contra el Andorra sí que creo que es un resultado justo, porque yo pude ver el partido. El Ceuta comenzó, bueno, bien, comenzó con un palo en el minuto 2, pero bueno, al final luego el Andorra se puso por delante y el Ceuta se acabó cayendo en el encuentro. Y Las Palmas, que debutó con triunfo 2-1 ante el Albacete, el partido que se jugó ayer por la noche y que aún me deja con opciones de poder ganar dinero en la quiniela en esta jornada número 1. ¿Por qué? Porque yo puse que ganaba Las Palmas, se adelantó con un gol de Gese a los 21 minutos, luego marcó el Albacete en el minuto 85, y cuando todo parecía perdido, bueno, cuando parecía empate para Las Palmas y para Albacete, apareció Sandro Ramírez, que luego acabó entre lágrimas por lo que sufrió en sus últimos meses. Bueno, pues Sandro marcó el gol de victoria en el 93. Así que Las Palmas ganó 2-1 y debuta con victoria, y ahora tendrá que jugar fuera de casa en un estadio que la temporada pasada fue un estadio complicado para la mayoría de equipos. Pues que por ejemplo el Ceuta acabó la temporada pasada como local ganando al Albacete, sí que es cierto que perdió, bueno, bajó un poquito el nivel, perdió contra el Málaga, empató con Castellón, con Racing, pero veis que antes empató con la Real B, había ganado al Cádiz, un trofecito contra el Depor en el último suspiro, pero antes había ganado al Córdoba, al Granada, a la Cultural, a Andorra precisamente, equipo al que ganó, contra el que perdió esta primera jornada, pero contra el que luego ganó 0-2 en la penúltima jornada. Así que bueno, este partido, ¿qué me puedes llegar a esperar? Pues me espero un partido en el que Las Palmas tenga el control del balón. Creo que el Ceuta va a ir un poquito más a esperar su momento. Veis que la temporada pasada se enfrentaron en este estadio y fue un empate a 1. Si queréis dato curioso, fue el único partido que se jugó en aquella temporada que fuera de la península ibérica. Ahora sí que tendremos más partidos, por ejemplo, esos derbis entre Tenerife y Las Palmas, pero bueno, igualmente la temporada pasada solo había dos equipos fuera de la península, que eran estos dos equipos, Ceuta y Las Palmas, bueno, pues que debutaron con empate a 1 en este estadio, en el Morube, y luego fue una goleada 4-0 de Las Palmas en Gran Canaria. Así que, único partido, empate. Sí creo que este partido puede llegar a tener este desenlace con un empate. El Ceuta, que debutó con esa derrota dura y que a lo mejor jugando con su gente como local, a lo mejor puede llegar a sacar un punto, pero en mi opinión creo que Las Palmas es el que parte como favorito. Así que en mi opinión voy a poner dos signos, voy a poner tanto el empate, que creo que es lo que va a pasar, pero si me la tuviera que jugar, bueno, si no me la tuviera que jugar, me quedaría con el 2, pero que me quedo con el primer doble, me quedo con este X2, con el primer partido, con dos signos distintos. Vamos ahora con el partido entre Español y Real Madrid y el Dense contra Cádiz.
Y es que Mourinho vuelve a la Liga, en este caso jugando en Barcelona ante un español que sí que ha jugado en esta jornada 1. El Madrid no lo ha hecho porque su partido ante la Real Sociedad se va a jugar después de este encuentro, unos días después, pero el español sí que ha jugado esta jornada 1 y además ha jugado como local, por lo que será el segundo partido consecutivo que jugará en el RC Stadium. ¿Cómo le ha ido? Goleada 3-0 ante el Levante, un partido muy serio del equipo de Manolo, dos goles de Roberto Fernández en la primera parte, sentenciaron el partido, veis aquí en el minuto 5 y el minuto 40, y luego marcó Dolan en definitivo 3-0, un partido en el que el Levante no estuvo muy bien, que digamos. Ahora hablaremos del Levante, y el Real Madrid, que bueno, que debuta en esta liga con Mourinho después de conseguir una pretemporada buena, empatando únicamente ante la Fiore, goleando al Leganés, venciendo a Ferencváros en el de Resarera ante el Depor y goleando también 0-3 al Schalke, dos golitos creo que de Carlos Espí, algún que otro gol de Mbappé, ese golazo de Brahim a pase espectacular de Lunin. Bueno, pues creo que la pretemporada ha sido buena para el Madrid, veremos qué tal le va en este debut en Liga. Hay que recordar, esto seguro que os va a recordar si pudisteis verlo hace muchos años, hay que recordar que Mourinho debutó en el Real Madrid en la temporada 10-11, así que debutó con el Real Madrid hace 16 años, en el año 2010, allá por agosto. El primer Madrid de Mourinho debutó a domicilio, debutó fuera de casa ante el Mallorca, y el partido aquel día acabó 0-0. Veis aquí 10-11, primera temporada de Mourinho en el Madrid. Bueno, pues el primer partido del Madrid con Mourinho fue un empate a 0 contra el Mallorca. Así que este partido, ¿por qué no puede volver a repetirse eso? ¿Por qué no puede repetirse que el Madrid vuelva a perder, vuelva a pinchar, mejor dicho, vuelva en este caso a empatar en su debut liguero con Mourinho? A ver, el español sí que siento que es un equipo que contra Barça y Madrid últimamente se está estancando mucho, aunque es un equipo que para mí me parece de un nivel bastante bueno. Veis que por ejemplo el español logró ganar un partido ante el Madrid en la 24-25, en ese partido con ese gol de Carlos Romero. La temporada pasada el Madrid ganó 0-2 el 3 de mayo, un partido que cortó las alas del Barça, más bien que el Madrid hizo que el Barça no se proclamara campeón ese día. El Madrid ganó y al final luego el Barça se proclamó campeón una semana después en el Clásico. El Madrid, por saber que acabó la Liga 25-26 con 3 triunfos consecutivos, a domicilio veis que ganando al Sevilla, perdiendo contra el Barça, perdiendo la Liga definitivamente, y antes ganando al Español, empatando contra el Betis en el último suspiro. Sí que es cierto que era con otro entrenador, ahora va a ser con Mourinho, otra cosa. Aquí sí que podemos fijarnos un poquito más en el Español, porque veis que como local es un buen equipo, lleva sin perder un partido en casa desde que perdió precisamente contra el Madrid, por lo que a lo mejor este partido a lo mejor puede tener mucho protagonismo, por lo que en mi opinión el Español creo que es un buen equipo. Creo que el Madrid de Mourinho aún perfectamente puede empezar pues con algo de dudas, así que en este partido me quedo con el X2, me quedo con que el Madrid sí gana este partido, que es lo más favorito, me quedo con que el Madrid debuta, el nuevo Madrid de Mourinho debuta con triunfo ante el Español, pero también me quedo con el empate porque creo que el Español es un equipo que en casa está muy fuerte, y creo que el Madrid de Mourinho perfectamente puede empezar con dudas y que puede empezar con un empate 100%, puede ser factible. Así que me quedo con el X2. Terminamos con el partido del sábado, con ese partido entre Eldense y Cádiz. Encuentro muy difícil porque el Eldense es un equipo recién ascendido, el Cádiz un equipo que ya ha debutado y en este caso empata a 0 contra el Celta Fortuna, para mí que es un pinchazo porque el Celta Fortuna es un equipo que recordemos que está debutando como profesional. El Cádiz, bueno, pues que es un equipo que a mí me pareció pues un poquito con dudas, a mí me dio un poco de dudas en este partido, pero jugará contra un equipo recién ascendido que veremos lo que hace ante la Almería, porque juega esta noche, juega a domicilio, así que bueno, veremos, va a debutar contra dos equipos andaluces, veremos lo que hace contra el Almería. Para mí un equipo favoritísimo para ascender. El Cádiz habrá que verlo porque Cádiz, este partido contra el Celta Fortuna, a mí me dejó dudas, así que el Cádiz, que veis que acabó la temporada pasada fuera de casa en la segunda división, bueno, pues veis que perdiendo contra el Racing, empatando contra el Castellón, Cultural, Sporting. El Cádiz lleva a ganar un partido fuera de casa desde que le ganó 0-2 al Mirandés hace ni más ni menos que 5 meses. El Dense, que veis que como local lo que hizo fue golear 3-0 al Cartagena. En la pretemporada, perder contra el Villarreal B, contra el Murcia, goleando al Etifac, pero veis que el último partido del Eldense en casa, en este caso en la primera red, fue todo victoria ante el Atleti B, un partido que le dio el ascenso ante Marbella, Cartagena, Europa, Ibiza, Nastic de Tarragona, Alcorcón, Sabadell, Teruel y
el sanluqueño, Betis B, así que el eldense en partido oficial no ha perdido un solo encuentro en estos 8 meses, casi 9 que llevamos de año, ¿no? Así que el eldense aquí, por el simple hecho de que no he perdido un solo partido como local y que en casa es un buen equipo, me quedo con el 1, pero también creo que el Cádiz es un equipo que para mí parte como favorito, por lo que me quedo con el 2. Creo que el Cádiz es equipo favorito para ganar, porque veis que la única vez que se han enfrentado en Liga, el Cádiz ha goleado 1-4 en este estadio, pero claro, con este empate, ¿por qué no? A ver, si debutas con empate en casa, lo más normal es que fuera de casa pierdas, ¿no? Pero yo que tengo muchas dudas, veremos qué equipo es el que impone, pero creo que va a ser uno de los dos, porque creo que el empate no va a ser para mí lo más factible. Así que me quedo con cualquier cosa menos el empate, me quedo con el 1 o con el 2. Bueno, me quedo mejor dicho con los dos y pase lo que pase, si no es un empate acertaría este encuentro. Se jugará simultáneamente que el duelo entre Español y Real Madrid. Seguiremos la jornada el domingo con los duelos de las 5 de la tarde entre Atlético de Madrid y Villarreal y Eibar y Valladolid. Comenzamos con este partido en primera, que en este caso es el pleno al 15, por lo que vamos a pronosticar un resultado para este encuentro. Atlético contra Villarreal. Sinceramente creo que este partido se lo va a llevar al Atlético por el simple hecho de que, a ver, le veo mejor equipo. Además el Atlético, bueno, sí que siento que va a tener menos tiempo para preparar este partido, porque el Racing jugó contra el Villarreal el 16, mientras que el Málaga va a jugar contra el Atlético 3 días después, por lo que el Atlético va a tener mucho menos tiempo para preparar este encuentro que el Villarreal. Pero creo que el Atlético, al jugar 2 partidos consecutivos en casa, creo que debe de empezar bien en la temporada, no como la temporada pasada, que debutó mal. La temporada pasada, recordemos que el Atlético debutó con derrota ante el Español y luego empate en casa ante el Elche. No fue y luego también empató otro partido, así que no fue hasta la cuarta jornada ante el Villarreal, precisamente, que no ganó su primer partido en la Liga. Veis aquí que fue este 2-0 el 13 de septiembre. Este fue la primera victoria del Atlético de Madrid en aquella temporada, porque debutó con los 3 primeros partidos, debutó sin ganar un solo partido. El Atlético, que veis que como local ante el Villarreal, lo he dicho, ganó ese partido 2-0, empató 1-1 el curso anterior, 3-1, el último triunfo del Villarreal en el Metropolitano fue hace 4 años, precisamente fue en la jornada número 2, esa victoria por 0-2. Veis que la temporada pasada estos dos equipos se enfrentaron en la última fecha, donde el Villarreal se alzó a la tercera plaza tras golear 5-1, por lo que el Villarreal es muy capaz, si me preguntáis, para mí es muy capaz de poder ganarle al Atlético de Madrid en casa, pero creo que ese partido se lo va a llevar el Atlético de Madrid. El Villarreal hay que recordar que va a jugar 3 partidos consecutivos en el inicio de temporada fuera de casa. Ya ha jugado un partido contra el Racing y lo ha empatado. Hasta ahora el único empate de la Liga de momento es empate a 2, un partido en el que el Racing se puso 2-0 con el gol de penalti de Andrés Martín, el golazo de Sergio Martínez, debutante en primera y canterano del Racing. 2-0 se puso el Racing, pero al final el Villarreal acabó empatando el encuentro antes del descanso con los golazos de Pape Gueye y Nicolás Pepe en el 45 y 45+1. El Villarreal, que para mí estuvo mucho más cerca de ganar el partido que el Racing en la segunda parte, aunque el Racing tuvo la posibilidad de quedarse con un jugador más. El Villarreal, con la expulsión de Carlos Romero, al final no fue señalada. Yo creo que es una jugada polémica, pero al final no pasó nada y el partido acabó 2-2, por lo que el Villarreal debutó con empate en Liga. El Atlético, veremos lo que hace ante el Málaga este miércoles. Pero sinceramente, al ser el primero de 15, ya sabéis que en cuanto tengas un solo fallo de los 14, que es lo más normal, en cuanto tengas un solo fallo, el primero de 15 ya no te sirve de nada, por lo que tampoco es que vamos a darle demasiado bombo a este resultado. Yo creo que este partido me puedo llegar a esperar un 3-1, una cosa así, porque bueno, a lo mejor, quién sabe, porque puede pasar perfectamente, quién sabe que si el Atlético, después de recibir un 5-1, que a lo que significaría sería un M1, ¿vale? O sea, si este partido, este 5-1 del último partido, lo convirtiéramos al pleno al 15 como si fuera un partido de pronosticar un resultado en la quiniela, sería un M1, por lo que quién sabe si el Atlético le puede devolver ese M1 al Villarreal. Es una teoría, a lo mejor puede ser tonta, pero bueno, yo creo que ese partido me quedo con el M1, que gane el Atlético 3-1, 4-1, 5-1 lo veo un poquito más complicado, pero creo que 3-1 lo veo bien. A lo mejor el Atlético se pone 1-0, 2-0, marca el Villarreal el 2-1 y a lo mejor luego el Atlético sentencia el encuentro, por lo que me quedo con el M1 en este duelo en el Metropolitano entre Atlético y Villarreal. Segundo partido seguido que va a jugar el Atlético en casa y segundo partido de 3 seguido que va a jugar el Villarreal a domicilio. Después tendrá que jugar en casa del Deportivo Alavés. Así que continuamos con los partidos de las 5 de la tarde, en este caso en segunda, porque tendremos un partido entre
Eibar y Valladolid, en este caso en Ipurúa, después de que el Eibar debutara también con derrota como local ante el Tenerife. 1-3 perdió el Eibar, que recordemos que fue uno de los mejores locales de la temporada pasada en segunda división. Bueno, pues ha debutado muy mal fuera de casa, en casa ante Tenerife. 1-3, derrota ante un equipo recién ascendido, se puso 0-1 perdiendo, empató en el 35, pero al final acabó cayendo con goles en el 44 y 74, así que Tenerife, que logró asaltar el duelo, bueno, logró asaltar el estadio del Eibar. El Valladolid, que también va a jugar su segundo partido seguido fuera de casa, porque debutó ante el Málaga en Son Mox y perdió 2-0, por lo que al ser, ya sabéis que yo, los que me conocéis, ya sabéis que tengo una teoría que la tengo bastante bien asentada en la quiniela, y es que cuando un equipo debuta, bueno, cuando un equipo en este caso juega 2 partidos seguidos en casa o 2 partidos seguidos fuera, no gana y tampoco pierde los 2. Entonces, teniendo en cuenta que el Eibar juega 2 partidos seguidos en casa y el Valladolid 2 partidos seguidos fuera, y que ambos han debutado con derrota, sinceramente os digo que este partido me huele mucho a empate. Pero si no es empate, me quedaría más con la localía, me quedaría más con el favoritismo que es del Eibar, porque el Eibar como local, veis que los últimos partidos que ha jugado contra el Valladolid han sido triunfos, 3-0, 5-1, 2 goleadas consecutivas. Antes había perdido 0-2 en el primer partido que se enfrentaron en segunda división en Ipurúa, pero veis que los últimos 2 encuentros 5-1 y 3-0, pero sinceramente me espero mucho más un empate, por lo que me voy a quedar con el empate, pero también me quedo con el 1x, por lo que me quedo aquí, veis, con el doble, con el 1x. Creo que el Eibar para mí es favorito, pero creo que al ser dos equipos que han debutado con derrota, a jugar 2 partidos seguidos, tanto en casa como fuera de casa, el empate lo veo muy factible, así que me quedo con el 1x. Y vamos con los partidos de las 7 de la tarde, con los partidos entre Castellón y Sabadell, Sporting contra Burgos y Getafe contra Racing de Santander. Getafe Racing, partido muy bueno, la verdad. El Getafe que debutó con derrota ante el Alavés, y que veremos cómo llega este partido, porque tendrá que jugar entre medias un duelo ante el Partizan de Belgrado en el Coliseum, en el partido de ida de la fase previa de la Conference League. Veremos lo que pasa, porque lo jugará después de este encuentro la vuelta, y ahí tendrá que confirmarse si va a jugar o no la fase de liga de la Conference League. Por lo que este partido ante el Racing va a estar justo entre medias de 2 partidos muy importantes para el Getafe, por lo que puede ser muy factible que el Getafe este partido salga, pues a lo mejor en vez de 100% salga al 60%, al 80%, porque el Getafe tiene esos 2 compromisos muy importantes para jugar a Europa. El Racing, que jugó para mí un partido espectacular contra el Villarreal, de verdad, yo lo estaba diciendo cuando veía el partido, el Racing parecía que no llevaba 15 años en jugar en primera, parecía que llevaba como 5 años seguidos jugando en la élite del fútbol, porque a mí me encantó especialmente la primera parte del Racing en este duelo ante el Villarreal. Al final no logró ganar ese partido, pero sí creo yo que si juega este mismo partido que jugó ante un equipo Champions, ante el Getafe, creo perfectamente que puede llegar a sacar algún punto, como lo ha hecho en las últimas ocasiones, porque veis que la última vez que se enfrentaron fue la última temporada que el Racing jugó en primera, 1-1 en ese estadio, 1-2 ganó el Getafe en el Sardinero, pero veis que el Getafe, en casa del Getafe, los últimos 4 partidos han sido o triunfo del Racing o empate, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1, 2-1, por lo que el último triunfo del Getafe en casa ante el Racing data del 16 de marzo del 2008, hace 16 años, por lo que este partido sí, creo que el empate es lo que más puedo llegar a esperar por lo que ha mostrado en la primera jornada, ¿vale? Porque el Getafe sí, jugando como local es buen equipo, pero creo que esos 2 partidos contra el Partizan le puede pasar factura. El Racing, muy buen partido que hizo, además debutó con empate, a lo mejor el empate puede llegar a estar, pero yo me quedaría más con el signo 1, por lo que también me quedo con el 1x. Vamos a hablar con los partidos de segunda división, porque tenemos 2 duelos muy complicados, 2 duelos que perfectamente van a marcar bueno, en este caso pues cómo voy a ir mi camino, ¿no? En esta jornada número 2, porque sí, este inicio, los partidos del sábado, los partidos de las 5 del domingo, sí, van a hacer que llegue, seguramente, si no tengo muy mala suerte, con opciones de ganar dinero. Pero ¿cuánto dinero puedo llegar a ganar en esta jornada? Bueno, pues yo creo que todo lo va a decidir estos partidos de las 7 de la tarde, Getafe Racing, Castellón Sabadell y Sporting
Sporting Burgos. Tenemos un partido hoy entre Sporting y Sabadell, y es que tanto Sporting y Sabadell van a jugar otra vez un partido, en este caso el Sporting como local y Sabadell fuera de casa, porque el Sporting otra vez jugará en casa ante el Burgos y el Sabadell tendrá que volver a jugar un partido fuera de casa, en este caso tendrá que visitar el estadio de Castellón. Así que vamos a comenzar con este partido, porque el Castellón contra Sabadell lo veo un partido que es trampa, le veo un partido muy rompequinielas. El Castellón, que debutó con victoria ante la Real Sociedad B en el primer partido de la temporada, 0-1, y es un equipo muy bueno y que para mí, por el nivel que mostró, a lo mejor perfectamente puede volver a sentarse, mejor dicho, en las posiciones altas de la tabla. Pero este partido ante el Sabadell lo puede marcar todo, porque en casa aún no lo hemos visto esta temporada. En casa veis que el curso anterior acabó con un empate a 1 contra Almería, que para mí debió ganarlo porque, se lo mereció y porque tenía que hacerlo si no quería sufrir en la vuelta. Al final lo sufrió y perdió, ¿no? En el partido de vuelta, y al final no logró el ascenso a primera. Veis que últimos 3 partidos, empate, victoria y empate, por lo que este patrón podría ir o a victoria o a derrota, no al empate, creo yo. El Sabadell, que veremos lo que hace contra el Sporting. Si pasa lo que he puesto, tiene que ganar el Sporting, por lo que bueno, el Sabadell, que la pretemporada veis que ha sido buena, además fuera de casa veis que han sido partidos muy serios, por ejemplo goleada ante el Olot, empate contra el Girona, empate contra el Andorra, empate contra el Español y derrota contra precisamente el Castellón, por lo que hace poco se enfrentaron 2-0. Y es que cuando vi este partido se me vino a la cabeza una sorpresa. Se me vino a la cabeza pues que este partido, a lo mejor, quién sabe si en vez de que gane el Castellón, que es lo favorito, gane el Sabadell. Es que yo creo que perfectamente este partido puede ser el gran rompequinielas de esta jornada, por lo que en mi opinión voy a marcar un doble. Voy a marcar la victoria del Castellón, que es lo más favorito, lo más factible, lo más favorito, lo más el Castellón es el más candidato para ganar este partido, con más posibilidades. Pero creo que el Sabadell perfectamente puede dar la sorpresa, porque al ser un equipo recién ascendido nunca puedes fiarte de un equipo recién ascendido. Así que veremos cómo entra el Sabadell, veremos cómo juega hoy contra el Sporting, aunque pierda, gane o empate, veremos qué sensaciones deja, y ahí veremos si yo pongo el 1-2, pero que seguramente sea el caso, así que me quedo con el 1-2. Además veis que ya estaría cargando bastante los partidos de segunda con, en este caso, 3 victorias visitantes, así que veremos cuál de esas sale y veremos si acierto alguna que otra. Así que habría puesto ya mi sexto doble, por lo que vamos a ganar con el partido entre Sporting y Burgos, un partido que ya se jugó la temporada pasada, en este caso en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones la ganó, ojito, el Burgos. 1-0 ganó en la segunda vuelta en casa del Burgos, y 2-3 en ese estadio se impuso el equipo burgalés, el equipo de Castilla y León. Se puso 0-2 en el minuto 19 y 22, el Sporting empató con goles en 53 y 71, pero al final con un gol en el minuto 90 el Burgos se acabó ganando el triunfo, un triunfo que yo me acuerdo que no me acuerdo que vi realmente yo creo que fue algún tipo de patrón. Veis aquí un patrón que vi de ambos equipos, y al final vi que el Burgos podía llegar a ganar, y me acuerdo que puse un 2 fijo, aunque fuera sorpresa, y acerté, por lo que el Sporting Burgos se me dio bien la temporada pasada, por lo que, ¿por qué no una segunda vez? El Sporting, que como local ante el Burgos perdió ese partido la temporada pasada, pero veis que en las 2 anteriores fueron triunfos, 2-1 en 2023 y 2-0 en 2025, 0-0 en el 22, 1-0 en 2021, y ahí no hay más. El Burgos, que debutó con victoria ante el Córdoba, un partido que fue con un gol en el descuento. Vamos a ver aquí. Se adelantó el Córdoba con un gol en el minuto 11, remontó el Burgos con goles en el 24 y 37, marcó el Córdoba en el 45 y no fue hasta el 90 donde el Burgos acabó ganando el partido con un gol agónico. El Sporting, pues lo he dicho, veremos lo que hace contra Sabadell, 2 partidos seguidos en casa. Sí creo yo que es factible que el Sporting puede llegar a ganar 2 partidos seguidos como local. Veis que la temporada pasada en casa acabó bien, ganando a la Almería, perdiendo contra el Ceuta, goleando al Cádiz, por lo que, ¿por qué no? Aunque gane, empate o pierda ante el Sabadell, ¿por qué no ganar otro partido seguido ante el Burgos? Por lo que me quedo con el signo 1. Creo que este partido el Sporting se va a imponer aquí. Tampoco es que me taque va a ser demasiado en patrones. Creo que el Sporting es buen equipo, lo que por el contexto, que es domingo a las 7 en el Molinón, buen ambiente, tal. Yo creo que el Sporting se impondrá en este encuentro. A ver, tampoco tiene mucho que ver lo que acabo de decir, pero bueno, igualmente a donde quiero llegar, me quedo con el 1. Creo que el Sporting se va a imponer. Y terminaremos con el domingo con partidos entre Elche y Barça, y Tenerife y Almería. Elche-Barça 2
creo que está claro a priori, veremos lo que pasa, pero bueno, el Barça, que veremos si... Yo no creo que vaya a jugar Rodri y Cancelo, veremos si se dan prisa y consiguen ya ficharles e inscribirles, porque ya parece que sí, Rodri y Cancelo van a ser futbolistas del Barça. Veremos si mañana, miércoles, si se hace oficial y son jugadores del Barça el jueves, le inscriben el sábado y el domingo pueden jugar, no sé, yo no confío en que los dos jueguen este partido, pero bueno, igualmente el Barça, veis que en casa del Elche es muy superior. Últimas veces que se han enfrentado en casa del Elche, 1-3, 0-4, 1-2, 0-2, 0-6, 0-4 en Copa, 0-0, 0-3, 0-0, 1-3. Último triunfo del Elche ante el Barça hace 52 años, por lo que igualmente el Elche, veremos lo que hace hoy contra el Depor, pero creo que igualmente el Barça se va a imponer. Y ojito, porque tenemos este partido entre Tenerife y Almería. Un partido que estoy seguro que muchos estaréis ahora mismo pensando en qué poner, tenéis dudas, que no sabéis qué poner, no sabéis qué puede pasar en este partido, en este Tenerife-Almería, Almería que se supone que va a empezar debutando con victoria ante el Eldense porque es muy favorito, además está jugando en casa, el Tenerife que ya se sabe lo que ha hecho, que en este caso es ganar, en este caso ante el Eibar y que ahora mismo ocupa la segunda posición, veremos si es tercera, si el Almería consigue golear, veremos si a lo mejor estos equipos llegan como segundo contra tercero, pero os digo una clave, os voy a mostrar una cosa que no mucha gente estará mirando, que sí se mira mucho, pero que a lo mejor puede pasar desapercibido. Y es que últimos 10 partidos entre Almería y Tenerife, un triunfo para el Tenerife, un empate y 8 victorias para Almería. Son muchas, sí, para ser dos equipos que se han enfrentado únicamente en segunda división, es mucho, porque la segunda división es una división, una división muy igualada, y que un equipo sea tan superior a otro con el paso de los años es raro. Pero vamos a ver, porque precisamente en casa del Tenerife, aquí lo tenemos, en casa del Tenerife, los últimos encuentros entre Tenerife y Almería han sido todos triunfo de Almería, pero todos, 0-1 en el 24, 0-1 en el 22, 0-1 en el 21, 1-3 en el 19, 1-3 en el 19 también y 0-0 en el 18. La última vez que el Tenerife sumó un punto en casa ante Almería fue hace 8 años. Y la última vez que ganó a la Almería en casa fue hace 9. O sea, el Almería las últimas veces se está imponiendo muchísimo al Tenerife. Últimos 6 partidos, bueno, 5, últimos 5 partidos que ha visitado el estadio de Tenerife los ha ganado. Y además, teniendo en cuenta que esta temporada el Tenerife va a llegar la primera jornada después de ganar, creo que este partido, la racha se va a cortar. Creo que Tenerife no va a perder. Creo que no va a perder. El Almería es un equipo que sí que va a empezar bien la temporada. Creo que va a empezar ganando al Eldense. Pero creo que este partido no lo va a ganar. Pero sí que es cierto que al ser un equipo, el Almería que, aunque este partido no lo gane, pero al ser un equipo que ha estado con el paso de los años sumando muchos puntos en Tenerife, me cuesta pensar que Tenerife además debute con 2 triunfos. Porque vale, un triunfo ante el Eibar, vale, pero es que ahora sí juegan en casa, pero es que van a jugar contra, para mí, el máximo candidato para ascender. Por lo que para mí esta racha de 5 triunfos consecutivos en Almería ganando en casa de Tenerife se acabará, pero se acabará con un empate, por lo que en mi opinión este partido, el empate no es movible, o sea, es inamovible. Para mí, pase lo que pase, si el Almería gana, empata o pierde, le golea ante el Eldense, pase lo que pase, el empate lo voy a poner, porque creo que es lo más factible. Y además, no sería el 2, porque el 2 estaría apareciendo en el Elche contra Barça. Terminamos el lunes con el partido entre Osasuna y Levante, y Málaga contra Depor. Osasuna contra Levante, partido en este caso en el Sadar. Se jugará a las 7:30 de la tarde. Osasuna que no va a jugar en esta jornada 1, porque el partido de la jornada 1 ante el Celta, lo dicho, fue aplazado por ese hongo en Balaidos, por lo que el primer partido de Osasuna en la temporada será este partido contra el Levante, por lo que ha tenido mucho tiempo más que el Levante para preparar este partido, porque veis que el Levante va a tener pues 6 días, bueno, no, va a tener 8 días, mientras que Osasuna va a tener un total de 11 días para, bueno, entre un partido y otro, ¿vale? Así que además jugando en casa Osasuna, el Levante debutando muy mal con derrota ante el Español, jugando además otro partido fuera de casa. Me espero que este partido sea triunfo para el equipo local. Veis que Osasuna como local acabó la temporada perdiendo 3 partidos consecutivos, por lo que perfectamente puede volver a reencontrarse con esa buena racha de triunfos. El Levante, que acabó la temporada pasada fuera de casa perdiendo ante Villarreal 5-1, ganando contra el Celta, 2-1 contra
contra el Betis. Se ha comenzado esta temporada fuera de casa, perdiendo 3-0 contra el Español, por lo que la temporada pasada Osasuna ganó 2-0 en este encuentro. El Levante comenzó a encaminar la salvación, remontando un 0-2 al equipo navarro con un triunfo por 3-2, un partido en el que Osasuna se quedó con 10 con esa expulsión de Herrera. Así que ese partido me quedo con el signo 1, le veo bien a Osasuna, le veo además, porque a ver, si os dais cuenta, es para mí mejor equipo, es local, es favorito y además tiene mucho más tiempo para jugar. Levante 8 días desde su último partido va a pasar, y Osasuna va a pasar 11 días desde su último encuentro. Así que, bueno, yo creo que este partido lo veo bien para el signo 1, lo veo bien para que Osasuna gane este encuentro. Además estaríamos ya en los últimos 2 encuentros, por lo que si en caso de que yo llegara con opciones de ganar dinero, voy a estar muy pendiente de este encuentro, número 6. Y terminamos con el partido entre Málaga y Deportivo de La Coruña. Primer duelo de la temporada entre dos equipos recién ascendidos. En Málaga, el Depor, que se enfrentaron en segunda división el curso anterior y que acabó, como veis aquí, 3-0 ante el Depor. Que os digo un dato curioso: este partido que gana el Málaga 3-0, que precisamente va a ser el partido que se juega este lunes, este partido se jugó el curso pasado, el 12 de octubre, y fue en el momento justo donde el Depor era el único equipo de toda España, del fútbol profesional español, es decir, de dos equipos en primera y en segunda, el Depor era el único equipo que aún estaba invicto, el único equipo que aún no había perdido ni un solo encuentro. En octubre el Depor era el único equipo que aún no perdía. ¿Y quién fue el equipo que hizo que el Depor perdiera su primer partido de la temporada? El Málaga, 3-0 en ese partido en la Rosaleda. La segunda vuelta fue un empate a 1 en el que Málaga logró sacar un punto. Vamos a ver aquí que en casa del Málaga 3-0, 1-1, 1-0. En segunda división el Depor logró el pase a la final, donde al final no logró el ascenso, pero en primera división la última vez que se enfrentaron fue 3-2 para el Málaga, 4-3, 2-0, 1-1, y el Depor la última vez que ganó en casa del Málaga fue hace 23 años. Así que este partido voy a marcar el 1-2. ¿Y por qué? ¿Por qué marco el 1-2? Por el hecho de que el empate ha estado rodeando mucho a ambos equipos y creo que el empate, en mi opinión, no va a aparecer. ¿Por qué? Vemos el Málaga como local, empate contra el Fulham. En la pretemporada, de los 4 partidos, bueno, veis aquí, de los 4 partidos que ha jugado la pretemporada en casa, solo uno no ha sido empate. 2-2 contra el Fulham, 2-2 contra el Al-Ittihad y 3-3 contra el Leicester. Por lo que este patrón, ya para empezar, o es victoria o es derrota. Para mí, empate no. Pero además, si vemos cómo acabó el Málaga la temporada pasada en casa, lo he hecho en segunda, empate a 1 contra el Racing, empate a 1 contra Las Palmas y empate a 1 contra el Almería. Por lo que de los últimos 7 partidos en casa, y además, sí, 7 partidos en casa, 6 han sido empates. Será un séptimo ni de broma, creo yo. Además el Depor, veis que fuera de casa también es un equipo que le ha ido mucho el empate. Veis que fue el mejor visitante de la segunda división. Empató contra el Huesca, empató contra el Burgos. Luego veis que en la pretemporada empató contra Oviedo, San Pauli y Fiorentina. Por lo que para mí el empate no lo veo para nada. Así que me quedo con el 1-2 en este encuentro. Así que, visto esto, terminamos con el Kini Gol y también terminamos con ver las 16 combinaciones de esta segunda jornada de mi apuesta, ¿ok? Rápidamente, ¿qué apuesta? ¿Qué resultados voy a poner en el Kini Gol? Atlético Club contra Sevilla, voy a marcar el 2-1. Aquí tampoco voy a poner, digamos, una justificación. Tampoco voy a justificarme porque me queda un vídeo muy largo y porque creo que un resultado es más de lo que me viene a la cabeza y de la inspiración que basarse un poquito en los últimos encuentros. Atlético Club Sevilla me quedo con el 2-1 para el Atlético Club. Valencia Celta me quedo con el M2 que gane el Valencia. Español contra Real Madrid, vamos a ir a ganar dinero, ¿vale? Vamos a irnos con el empate a 1. Atlético Villarreal, si es el primer 15, me quedo con el resultado del primer 15. Getafe contra Racing, creo que, aunque le meto al 1x, creo que el Getafe puede llegar a imponerse 2-0. Y el Barça me quedo con el 1M. Por lo que esos serían mis 6 resultados del Kini Gol. Y terminamos el vídeo con las 16 combinaciones, con el Excel. Aquí lo tenéis, la jornada número 2, como siempre hacemos, como ya es de costumbre en el canal con la quiniela. Os muestro mi Excel, donde pongo los resultados. Aquí tenéis mi jornada número 1, con los rojos, con los verdes, con los aciertos, Bueno, pues aquí tenemos los partidos de la jornada número 2, con la fecha, con lo que voy a poner, con los dobles, el partido, el resultado que luego lo pondré. Aquí tenemos las combinaciones con los partidos fijos. Veis aquí que estaría poniendo un empate fijo. En esta jornada 1 he puesto 2 y solo más, no, he puesto
uno me ha salido bien, bueno, veremos qué tal en esta. Un empate fijo, un 2 fijo, lo demás victorias locales y los dobles. Aquí he marcado ya para ahorrarnos un poquito de tiempo, os he marcado la mejor combinación, la combinación más factible de las 16, y es esta, la combinación número 8, que sería pensando más en dinero y pensando más en posibilidades, porque, a ver, sería la combinación número 8 con el empate entre Español y Real Madrid, que el Getafe le gane al Racing, que el Depor le gane al Málaga, que Las Palmas haga lo propio con el Ceuta, que el Eldense le gane al Cádiz, que puede llegar a ser factible, que el Eibar y el Valladolid empaten y que el Sabadell gane al Castellón, por lo que esta combinación número 8 sería la más factible en mi opinión, y luego también podría llegar a salir alguna que otra, pero ya sabéis que para que los aciertos reales sean los que realmente te salgan, estas combinaciones, los dobles que aciertes tienen que estar en la misma combinación, por lo que, como veis, os pongo un ejemplo en esta apuesta. Ok, en esta número 1 veis que la combinación más ganadora de todas es esta, ¿vale? La combinación 2. Veis que yo he fallado dos dobles, que son estos dos, por lo que estos dos, al ser fallos, no los contamos. Por lo que veis que los únicos 4 dobles que se han jugado, veis que los tengo acertados: Sevilla Rayo, Español Levante, Mallorca Valladolid y Girona contra Leganés. Y veis que estos 4 han entrado en esta misma combinación. Veis que en la combinación 2, estos 4 signos de los dobles que he acertado están en la misma combinación. Si el Eibar Tenerife no hubiera acabado en empate y el Burgos contra Córdoba no hubiera sido victoria del Córdoba, la combinación número 2 no hubiera sido factible, por lo que, aunque yo realmente hubiera dicho y he acertado 8, no, realmente hubiera acertado 7, o bueno, mejor, hubiera acertado, pues yo podría haber dicho, mira, he acertado 9, por ejemplo, digo, aquí 1, 2, 3, pues he acertado 9, pues no, realmente por las combinaciones he acertado 8, eso sería un caso, pero como no ha sido el caso, me faltan 2 partidos por jugarse, aquí tiene que ser un 1, en este Sporting contra Sabadell, Celta Osasuna tiene que salir el 1 por la combinación, y si pasa eso me llevaré una combinación de 10, y así acabaré la jornada número 1 de la quiniela, ganando dinerito en esta, con 10 aciertos, ¿no? Pero yo tengo mucha fe en esta jornada 2. Así que lo dicho, yo me despido por aquí, dale me gusta y suscríbete para más vídeos como este, que estamos muy cerquita de los 2500 suscriptores. Así que yo me despido por aquí, dale me gusta y suscríbete para más vídeos como este de la quiniela, porque seguiremos a tope con el canal, seguiremos ahora que empieza en poquito la Champions, será el sorteo, será también la Champions a partir del 8 de septiembre. Así que lo dicho, yo me despido por aquí, adiós.